Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más nos encontramos en este plató maravilloso que hemos montado hace ya unos meses y en el que estamos citando a un montón de amigos, de profesionales, de grandes profesionales del mundo de la construcción sostenible, de la rehabilitación energética y de la digitalización. La verdad es que están pasando por aquí, temas muy interesantes. Yo soy periodista, Martín Martínez, pero conmigo está Borja Gabilondo, que él es el que sí sabe de todo esto y él es arquitecto técnico y, por supuesto, más metido en el mundo de la construcción. ¿Qué tal, Martín? Bien, ¿y tú? Otro capítulo más. Ha tenido mucho éxito, además. Estábamos comentándolo antes de... Bueno, es que antes de empezar le he visto aquí al señor Borja haciendo sus fotos, porque me han dicho, fotos del plató, que se vea desde más atrás y tal. Pero claro, una cosa es lo que vemos en la pantalla, pero luego lo que hay detrás. Entonces estaba sacando fotos de... Un día tenemos que mostrar eso. Vamos a hacer un día un vídeo prometido, ¿eh? Vamos a girar las cámaras para ver a todos los demás compañeros, que no estamos solos nosotros, hay más gente en realización que están detrás de esta tele. Detrás, pues está todo el equipo de realización y hay también equipo de producción que está detrás de la cámara hacia allá, o sea, estamos rodeados. Bueno, hoy vamos a hablar, fijaos si es una cosa, ¿tú crees, Borja? Yo creo que es innovador también, ¿no? El hecho de crear un foro a través de internet, utilizando las cámaras en un canal como YouTube, sí, o una página web como revitaconexito.com es innovador, ¿no? Sí, porque no hay así programas tanto en televisión como en redes sociales de arquitectura o de construcción o de rehabilitación, no hay mucha divulgación sobre el tema. Pues es que hoy vamos a hablar mucho sobre todo de innovación, ¿eh? Pero antes dejadme mandar un par de mensajes. Uno, si tienes una empresa y estás dentro del sector de la construcción o de la rehabilitación, sepas que estamos a tu disposición. Tenemos toda la página web y todos los canales de Rehabilita con Éxito para que sea un vehículo importante para que tú te puedas promocionar. Es decir, estamos abiertos a que, y buscando patrocinadores. ¿Por qué no? Si sois una empresa y veis que es interesante, aquí estamos. En la página web tienes nuestro contacto. Y otra cosa, si nos queréis seguir, tenéis muchas opciones también para hacerlo. En la propia página web tenéis un formulario para recibir el boletín, la newsletter, como dicen en inglés, con estos anglicismos que tanto les gusta a la gente ahora mismo y que lo estáis viendo en pantalla. Bueno, pues entráis ahí, simplemente ponéis vuestro nombre y vuestro email y vais a ser los primeros o las primeras en recibir, pues por ejemplo, el videopodcast que estamos grabando hoy, porque esto ya sabéis que no es directo, no vamos a mentir, esto se graba, pero luego lo estrenamos en YouTube. Bueno, pues puede ser el primero o la primera en poder estar atento de eso y de toda la información que va generando la página web, que cada día son un montón de noticias. Y por otro lado, si además de eso tú quieres suscribir al canal YouTube, pues también serás el primero o primera en saber. Dicho todo esto, vamos a presentar, ¿no? Sí señor, a nuestra invitada en el día de hoy, que es Maider Alzola, que es la directora del área de edificios e infraestructuras de Tecnalia. Maider, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nada. Oye, gracias por venir y por hacer el esfuerzo, que yo entiendo que muchas veces te habrán dicho, bueno, y estos piraos que quieren, de repente me dicen, ¿por qué no te vienes aquí a un plató que hemos montado? Y vamos a hablar de edificios, de Tecnalia, de construcción, de material, de innovación. Pues nada, es que ricasco, un placer poder acompañaros en esta tarde de hoy. Antes de nada, dinos, ¿qué es Tecnalia? Tecnalia. Porque Tecnalia suena mucho, sí, pero yo creo que hay mucha gente, mucho ciudadano o ciudadana que no controla mucho lo que es Tecnalia. Ya. Bueno, a ver, Tecnalia es un centro tecnológico que acompañamos de alguna manera a las empresas para la mejora de la competitividad de las mismas. Trabajamos en desarrollo, en investigación, trabajamos también en el ámbito de lo que sería la certificación de materiales y productos, y también tenemos una parte que está más destinada a la creación de empresas y acompañamiento también a spin-offs o startups sí. Entonces, estamos ahí, trabajamos con diferentes tecnologías, diferentes sectores, trabajamos en diferentes ámbitos, pues en el ecosistema urbano, trabajamos para la transición energética, para la transformación digital, para el ámbito también de la salud, de lo que sería la industrialización y trabajamos en diferentes ámbitos. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me hace, no gracia, pero me llama mucho la atención
cuando los políticos hablan de temas como el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Y de repente empiezas a ver empresas dedicadas al cambio climático, nuevas tecnologías, etcétera. ¿Qué antes es el huevo o la gallina? Es decir, ¿quién va más adelantado? La empresa como Tecnalia, por ejemplo, que vosotros ya lleváis unos cuantos años viendo lo que es la construcción sostenible o los materiales nuevos, o los políticos con su visión de cómo tiene que ser la sociedad según ellos. Bueno, yo creo que la investigación juega un papel relevante, ¿no? Hombre. O sea, toca mirar a futuro, toca explorar, investigar, ver un poco qué es lo que puede ocurrir, cuáles van a ser las tendencias y luego, bueno, pues las políticas lo que pueden ayudar. Por un lado pueden favorecer que haya esa investigación, que se dé, y luego por otro lado para poder desplegar realmente eso que está ocurriendo. Hablamos del cambio climático, por ejemplo, y bueno, pues yo creo que hay una investigación ahí profunda, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, pues toda la disponibilidad de datos y cómo está evolucionando la digitalización nos está permitiendo de alguna forma ver qué está ocurriendo, medir, cuantificar y todo esto analizarlo y con esto poder hacer proyecciones y predicciones de cómo va a evolucionar, ¿no? Y a partir de ahí pues se van desplegando de alguna forma también las políticas para poder ir mejorando todo esto. Claro, vosotros hacéis muchos proyectos, luego ahora hablaremos un poco un ejemplo de ellos. ¿Esos proyectos luego ven realmente la luz? ¿Se aplican en un futuro en la vida cotidiana? Es decir, en los edificios, vamos a ver esos avances en materiales. Claro, todo tiene su vida y es lógico, ¿no? O sea, su momento. La investigación a veces es lenta hasta que dé sus frutos, ¿no? Pero ¿da frutos al final? Sí que da frutos. Yo creo que muchas de las cosas que vemos ahora son fruto de una investigación previa, ¿no? O sea que sí, está claro que no todo llega a éxito. Hay cosas que, bueno, y la investigación es así, ¿no? Si no se lo digan a Elon Musk, que recientemente, ya has visto lo del Hyperloop, al final lo dejan de lado, ¿no? Eso Tanto es. que iba a ser el transporte del futuro y todos íbamos a meter en un tren por una cabina y por una historia y al final, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay cosas que sí, efectivamente, y hay un riesgo en la investigación. Entonces, bueno, pues apostamos por cosas innovadoras, disruptivas, y a veces podemos acertar y otras veces no. Entonces, bueno, para eso también es importante, y en esto, bueno, pues depende un poco en los países también, ¿no? El apoyo económico, el apoyo financiero. Aquí, pues bueno, pues sí que las instituciones apoyan, pero bueno, siempre nos gustaría que hubiera un apoyo más, sobre todo no solo para los centros de investigación, universidades o lo que sería la red vasca de ciencia y tecnología, sino también para las empresas, ¿no? Al final es un riesgo, o sea, apostar en la investigación y la innovación tiene riesgo, puede salir y otras veces no. Entonces, está claro. Pues, bueno, está claro. Bueno, esperemos que salgan la mitad de los proyectos que estáis haciendo, porque estáis haciendo muchos. Sí. Hemos dicho que abarcáis pues, muchas áreas, pero nos vamos a centrar un poco en la tuya, que es la de los edificios y la de las infraestructuras. ¿Qué se cuece en ese área? Cuéntanos, ¿qué hacéis? A ver, nosotros lo que estamos un poco ordenados o respondemos a las necesidades de algunas de los eslabones de la cadena de valor, diríamos. Entonces, nosotros trabajamos principalmente para ingenierías, estudios de arquitectura, constructoras, promotoras y operadores y mantenedores de edificios e infraestructuras. Yo creo que esto es importante. O sea, de lo que sería el entorno construido, el entorno artificial, ¿no? O sea, desde lo que es un edificio, vivienda, terciario, o hasta lo que podrían ser carreteras, túneles, puentes, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es desarrollar de alguna forma soluciones para los diferentes agentes, trabajando normalmente con tecnologías diversas, algunas propias, tecnologías y capacidades que tenemos en el equipo, que son sobre todo perfiles pues centrados en el ámbito de la eficiencia energética, que es muy relevante ahora mismo, perfiles que están muy orientados en el ámbito de lo que sería la física del edificio, la seguridad estructural, pues un poco lo que sería la robustez, la resiliencia de todo nuestro entorno, y perfiles muy digitales, porque vemos que pues la digitalización no deja de ser una herramienta que nos va a ayudar a mejorar mucho lo que serían todos los procesos, desde la fase de diseño, la fase de ejecución, de ensamblaje, si trabajamos en industrialización y en fabricación en offsite, cómo podemos ensamblar esto, y luego incluso en la parte de operación y mantenimiento. O sea, sabemos que la construcción es una gran consumidora de energía, de recursos, y bueno, pues abordamos desde los diferentes ámbitos. ¿Sí? ¿Y cómo es la colaboración con las empresas? Para que la gente nos entienda un poquito. Es decir, nos decías que vosotros trabajáis mucho, y es lógico, ¿no?, con las empresas para intentar hacerlas más competitivas. Sí. Entiendo también para prepararlas para un mercado que está continuamente en evolución, ¿no? Y que a veces incluso la propia empresa
empresa, aunque lleve muchos años, ni entiende hacia dónde va ese mercado, ¿no? Como por ejemplo el caso de la digitalización, el BIM y todo esto, ¿no? Eso es. A ver, nosotros estamos, por un lado, en constante vigilancia. Vigilancia, por un lado, tecnológica, o sea, de no solo del sector a nivel local, internacional sobre todo, y también desde del sector de la construcción y de otros sectores, porque puede haber tecnologías que podamos introducir en el sector y que nos puedan ofrecer diferentes soluciones a los problemas que tenemos. Por otro lado, estamos muy presentes en diferentes foros internacionales y siempre muy atentos a las directivas, cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, eso por un lado, esto nos permite de alguna forma anticiparnos a lo que puede ocurrir a las empresas. Y por otro lado, lo que sí que nos gusta es escuchar mucho a las empresas. O sea, saber cuál es su pain, qué es lo que les duele. Hombre, entiendo que es donde está la realidad de la vida, ¿no? Del sector, ahí en el día a día, ¿no? Eso donde es. se pegan las empresas por llevar a cabo. Entonces, entender muy bien cuál es el problema que ellos tienen o ellas tienen, las empresas, para poder plantear soluciones, pues bueno, es importante. Ahí trabajamos desde la parte inicial, de participar con ellos en su estrategia de innovación, ayudarles en procesos de ideación, o sea, de exploración de los problemas, o sea, de formularlos para poder plantear luego soluciones, la fase de ideación y luego toda la parte de desarrollo de investigación de lo que sería la solución. Contamos con infraestructuras, laboratorios y laboratorios a escala real para poder probar y testear las soluciones hasta condiciones reales de servicio. Y luego, bueno, pues tenemos también un equipo que trabaja en la certificación de producto. Estamos reconocidos también para, bueno, pues para el código técnico, para las soluciones de construcción más innovadoras, pues que puedan tener una salida con una acreditación. Entonces, bueno, estamos hasta esa parte y luego incluso en la parte ya de llevarlo al mercado, ¿no? Acompañamos a las empresas en lo que sería el plan de negocio, los estudios de mercado y, bueno, en algunos casos participamos en las empresas también y, bueno, pues explotamos conjuntamente hasta que, bueno, pues coge vuelo, diríamos, la empresa y salimos. Hombre, a ver, pues si vosotros mismos veis la oportunidad, ¿no? Yo también creo que es importante que estéis ahí. Estáis 200 personas solo en este área. No, en el área, en nuestro área somos como 56 personas estamos ahora, pero en construcción más o menos, o sea, gente que esté trabajando en la industria de la construcción en Tecnalia estaremos cerca de unas 200 personas aproximadamente. ¿Tan importante es ese sector en Euskadi? Bueno, es importante. Cuando hemos hablado siempre hemos dicho, ¿no? Cuando me hemos invitado, ¿no? El sector de la construcción es muy importante en Euskadi y tal, claro. No lo ves hasta que lo mides, y una forma de medirlo puede ser esa, por ejemplo, ¿no? En un departamento de un centro tecnológico que se dedica a la parte del área a la construcción, dediquen 200 personas, es la cosa seria. Está repartido en diferentes grupos, pero sí que es cierto que estamos, pues cada uno trabaja, diríamos que como una escala, ¿no? Tenemos compañeros que están trabajando a escala más urbana, ¿no? Identificando problemas, pues bueno, pues un ámbito trabaja más en el laboratorio, diríamos, de regeneración urbana, hay otro equipo que trabaja en la parte más de adaptación climática. Entonces, bueno, ahí estamos de alguna forma, bueno, prospectando, ayudando también a las instituciones, ¿no? Con diferentes herramientas en lo que sería el diagnóstico, la evaluación de dónde se encuentran los puntos calientes, ¿no? O dónde están los problemas y previendo de alguna forma qué es lo que puede ocurrir. Esto nos permite identificar, pues eso, un problema concreto para luego buscar soluciones. Y luego, bueno, pues trabajamos en el ámbito de los materiales, de los productos, de la circularidad y luego, bueno, pues todo el equipo también que hay de certificación de producto. Y luego yo creo que es muy importante la hibridación con otros conocimientos y para eso yo creo que gente que viene de otros sectores, como es el sector de la máquina herramienta, por ejemplo, que está trabajando en los mejores de procesos de producción o con robótica o en el ámbito digital, por ejemplo, hay expertos en ciberseguridad, en inteligencia artificial, pues bueno, contamos también con estos perfiles para poder ofrecer esas soluciones que, bueno, cada día son un poquito más complejas también. Suelen decir que somos Euskadi es un referente a nivel de investigación y de ciencia y de tecnología. ¿Es real lo que oímos de parte de las instituciones públicas? Yo creo que hay cosas interesantes y creo que sí que somos una referencia. Hombre, como no puedo decir otra cosa, ¿no? Como Tecnalia. No, a ver, yo entiendo que si es real, ¿no? Sí. O sea, yo creo que
Sí, Euskadi sí que tiene pues se ve además en los indicadores, lo podemos ver y está en una buena posición, yo creo que a nivel europeo. Y luego, bueno, como Tecnalia como centro tecnológico también, diríamos es el primer centro tecnológico privado a nivel de España, creo que sí que es una referencia y competimos con los grandes en Europa. Hay pues entre los 1.800 identificados que participan en programas como el Horizon Europe y demás. Tecnalia está en una posición 15ª, o sea, estamos muy bien, ¿no? O sea, y bueno, ahí está el dato que queríamos escuchar, ¿eh? Somos referencia, está claro. Sí. ¿Qué papel juega la investigación en este mundo complejo de la construcción apellidada sostenible? Porque ahora todo tiene que ser sostenible, ecológico. Hombre, pues yo creo que el sector de la construcción es muy importante en la sostenibilidad, ¿no? Estamos viendo que es un gran consumidor de energía final, que tiene una huella de carbono muy importante, que desde el punto de vista de consumo de materiales también somos grandes consumidores de materiales. Entonces, tenemos un trabajo por hacer ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la investigación es relevante. Se han ido haciendo cosas, pero tenemos mucho por trabajar todavía, ¿no? En otras entrevistas, bueno, estaba pensando el tema de antes la rehabilitación se veía como algo aislado, ¿no? Como de un edificio, y ahora ya se estudia más entornos urbanos, cosas un poco más. Entonces, desde Tecnalia, ¿cómo definís el objetivo de un poco de la transformación urbana y la regeneración? O sea, para nosotros la regeneración urbana es clave y tiene que tener una aproximación integrada, ¿no? O sea, yo creo que ahí se ha estado hablando a veces de regeneración urbana y bueno, pues hacían cosas menores o podía ser una intervención física, ya hablamos de eso, pero hay que entenderlo con toda la oportunidad que tiene, ¿no? En su conjunto, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ambiental, por supuesto, cultural. Entonces, ¿cómo podemos generar una oportunidad de aquellos espacios que se encuentran pues obsoletos, degradados y que tienen una problemática importante? Entonces, ¿cómo podemos dar vuelta a esto? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que vamos avanzando y ahí hablaremos de digitalización, seguro. Y ahí las herramientas digitales son muy importantes, ¿no? O sea, yo creo que hemos ido avanzando en cómo captar datos a día de hoy, cómo los podemos procesar, cómo podemos la capacidad de computación, pues cada día es mayor. Entonces, en el ámbito de la regeneración urbana también, o sea, toda la parte de entender bien el entorno a través de los datos, pues creo que es muy relevante. Bueno, nos da una foto más en profundidad, no solo desde el punto de vista físico, no solo de cómo entendemos que están estas fachadas, sino quién habita, cómo habita, qué perfil tiene, económicamente qué hay en el entorno desde el punto de vista de la movilidad, de cómo se usa. Entonces, eso nos permite de alguna forma también adoptar soluciones también más integrales. Es que el concepto regeneración urbana es muy amplio. Sí. Claro, ya no solo entran edificios, entran todo el ámbito que supone como por ejemplo tú dices, la movilidad en esa ciudad o en ese espacio, ¿no? Claro. A regenerar. Es complicado, ¿eh? Y hablas de una cosa interesante, que son los datos. Que ¿os acordáis del Big Data? Porque prácticamente se habla poco ahora ya de aquello. Como ha habido la explosión de la inteligencia artificial, lo del Big Data lo hemos dejado atrás. Y yo creo que la inteligencia, por muy artificial que sea, se nutre de esos datos, ¿no? Sí. Es muy importante, ¿no? O sea, todos estos datos yo creo que sí que nos permiten... ¿Qué tipo de datos manejáis? Pues, cuando estamos hablando de una regeneración urbana, movimientos de personas, hay datos, clima... Bueno, los datos que se pueden por la ley de protección de datos también, por supuesto, o sea, tienen que estar anonimizados. Estamos ahí tenemos protegidos de todo, Dios mío. Trabajas a una escala de sección censal que te permite tener unos datos, pues bueno, una escala un poquito más alta, pero bueno, hablamos de datos de la edificación, datos de catastro, hablamos de datos de perfil social, o sea, de edad, de cuánto tiempo lleva la gente viviendo en determinado sitio, de nivel de estudios, o sea, hay muchas cosas que nos dan datos, ¿no? Datos económicos también, en rentas donde se puedan obtener también, pues bueno, para saber unos rangos, los temas de movilidad son importantes, los temas energéticos son muy importantes. Entonces, bueno, pues hay datos que son, ahí distinguimos en dos fuentes de datos. Por un lado, la parte que tiene que ver con información que es más estática, diríamos que no se mueve, y la información que es más en tiempo real, que está muy vinculada a, pues eso, temas de movilidad, temas de energía, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no?
la ciudad o un determinado entorno. Entonces, bueno, pues así lo estamos utilizando de alguna forma, ¿no? Y yo creo que el reto sobre todo es trabajar en la regeneración urbana en la parte de simulación, ¿no? ¿Cómo se va a comportar la ciudad si hacemos un cambio? O sea, si nosotros trabajamos en el desarrollo de un material, tú lo puedes testear en laboratorio, ¿no? Tú coges, haces las pruebas, haces las perrerías correspondientes al material y sabes si funciona o no funciona, lo que fuera. Cuando vamos a escala de edificio ya empezamos a trabajar con simulación, porque ya hacer pruebas, bueno, puedes hacer, pero ya en la ciudad esto no es tan factible. Claro, hacer experimentos. Y es el guapito o la guapita que lo pone ahí. Claro, y cómo cuantificas. Entonces, bueno, pues toda la analítica de datos, históricos de datos que tengamos, ver cómo se ha ido comportando, cómo ha ido evolucionando, pues bueno, tener modelos que nos permitan predecir si yo introduzco una tecnología, un cambio, cómo puede impactar, pues es importante. Hablas de materiales. ¿Qué papel juegan los materiales y los productos aquí en el sector de la construcción? Hombre, entiendo que es prioridad, claro, pero la investigación en ellos también. Sí, es muy importante. Los materiales, bueno, pues somos grandes consumidores. Estamos hablando que casi la mitad de las materias primas están en la artificialización de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno... O sea, que nos olvidemos del ladrillo. Eso es, bueno. Por lo que veo, ¿no? De ladrillo me refiero al ladrillo material, ¿no? Bueno, al ladrillo el ladrillo igual, con materiales reciclados, habrá que ver, ¿no? Ahí va a jugar un papel muy importante lo que es la economía circular, ¿no? O sea, cómo podemos aprovechar residuos de la construcción o de otro sector. Los biomateriales van a jugar un papel muy importante, cómo introducimos materiales más bio, el ámbito de la madera, o sea, extenderlo mucho más, o sea, ver cómo podemos utilizar cada uno de los productos derivados de la madera, la celulosa. Ahí hay un ámbito de trabajo muy importante. Y lo mismo en materiales que sean, bueno, materiales inteligentes, autorreparables, materiales que sean súper aislantes. Entonces aquí hay un ámbito de investigación tremendo. ¿Y hay algo concreto? ¿Algún proyecto que llevéis años y que dice, mira, pues eso ya está en el mercado y es este tipo de material? ¿O todavía estamos en la fase de pruebas? Bueno, hay materiales sí que hemos ido trabajando y vamos acompañando a empresas. Hay, yo creo que sí, mejora de prestaciones de materiales. Llevamos tiempo trabajando con el tema superaislantes, materiales que con un espesor muy pequeñito tienes unos resultados de aislamiento térmico muy importantes. Porque es uno de los grandes retos con el que a veces nos encontramos, ¿no? Es decir, conseguir grandes niveles de aislamiento. ¿Dónde lo compro? Pregunta, ¿dónde lo compro? Sí, es que muchas veces es el problema con el que nos encontramos. Claro. Que, claro, hasta ahora los aislantes pues tenían un grosor considerable y, bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a esos espesores, o porque no le gusta, porque le quita luz, o porque le quita espacio, o tal. Entonces, claro, ¿cuáles son esos materiales? Bueno, ahí hemos trabajado, por ejemplo, el tema de aerogeles. Lo que pasa es que todavía no es un producto que sea muy competitivo en mercado o en precio, ¿sí? Entonces, bueno, pues con los aerogeles sí que nos vamos a paneles de muy poquito espesor y con una, con una conductividad muy buena, ¿no? Y luego hemos trabajado también con los paneles de vacío, los mismos que se utilizan para los frigoríficos y demás. Lo que pasa que, bueno, pues esto es el problema que tienes, que si tú lo pinchas, pues pierde sus propiedades. Claro. Entonces ni lo puedes recortar, ni puedes clavar un cuadro. Ya sé que el aislamiento no lo vas a hacer, pero si tú pones encima lo que sea una placa de cartón yeso, bueno, que hay que andar con cuidado. Entonces, claro, son materiales que son muy aislantes, pero son no frágiles, pero son muy delicados. Y que vienen prefabricados, ¿no? Claro, sí. Modulados a unas dimensiones y tienes que adaptar a ellas. Eso es. Pero bueno, con la digitalización también, bueno, pues se puede jugar, ¿no? Porque tú puedes fabricar de forma seriada, o sea, sí que, bueno, vamos a ir viendo cómo van evolucionando las diferentes soluciones, tanto de materiales como de tecnologías digitales, porque nos van a abrir otras oportunidades. Yo me quedo con lo de los aerogeles y si es así, ya veo el futuro de la rehabilitación. Olvidaos de andamios, con que haya uno con un spray tipo grafitero, ya te rehabilita el edificio en cuestión de media hora, por lo que veo, ¿no? Dale al spray y listo. Sí, verdad. Bueno, son en si plancha. fuese así de fácil. Verdad que sí, ojalá. Sí, están en manta, están en panel rígido, lo que pasa que es muy frágil. Se rompe fácil también, entonces, bueno, tiene todavía desarrollo, pero sí que como las propiedades, diríamos, físicas muy buenas. Oye, háblanos de los edificios de energía positiva y cómo abordáis este aspecto, este concepto. Bueno, este es un gran reto, ¿no? ¿Y qué es eso de un edificio de energía positiva? Un edificio de energía positiva llamamos a aquel que es capaz de producir más que lo que consume. Pues todo un reto. Eso es un reto, pero en el balance anual, ¿no? Eso es lo que no está realmente resuelto. O
sea, es decir, yo creo que hay como 4 partes que se abordan cuando queremos diseñar un edificio de energía positiva. Por un lado es reducir la demanda al máximo, o sea, cómo aislamos al máximo para que, bueno, pues ni pase mucho frío ni mucho calor. ¿Cómo abrigamos al edificio, no? Pero es curioso lo que dices, porque cuando hablas de ahorro energético, el primer concepto del que se habla es cómo nos aislamos. Eso es, sí, porque es lo más eficiente de todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la energía más limpia es la que no se consume, ¿no? Eso está claro. Eso es, entonces tenemos Claro, que reducir de alguna forma esa demanda, que es aislamiento y sombreamiento, porque también las ganancias solares cada vez son mayores. Y esto lo vemos, y hay veces que no lo... Bueno, pues en Euskadi tenemos un clima que es más templadito, pero estamos teniendo unos veranos muy duros y los elementos de sombreamiento también juegan un papel importante, sobre todo de cara al aislamiento en verano. Y luego, por otro lado, sería la parte más de generación de renovables. O sea, reduzco la demanda y de lo que tengo que consumir por necesidad, cómo la suministro, con qué. Entonces ahí trabajamos con la integración de lo que serían energías renovables. Entonces, esto es importante también, o sea que hablamos de paneles fotovoltaicos, solar térmica, sistemas híbridos, geotermia, bueno, aerogeneradores, pero bueno, ahí a nivel urbano quizás haya menos eficiencia, pero bueno, ahí trabajamos con diferentes fuentes de generación. Y luego, por otro lado, estaría la parte del almacenamiento, que es muy importante y que hay un campo importante de desarrollo, ¿no? Almacenamiento térmico y eléctrico, porque claro, nosotros podemos generar durante el día, que es sobre todo cuando tenemos energía solar, ahí generamos mucho, pero a lo mejor no estamos consumiendo. En el ámbito residencial es claro, quizás no estás, ¿no? Estás trabajando y entonces tú estás consumiendo en otro punto. Entonces, el almacenamiento es importante, o sea, cómo podemos guardar esa energía que nosotros generamos para poder utilizarla cuando necesitas, ¿no? Ese es el reto. El tema de las baterías, el cómo almacenar, luego qué haces con esas baterías una vez que ya ha llegado a su límite de vida útil. ¿Hasta qué punto las baterías son sostenibles, ¿no? Eso es una de las cosas que la ciudadanía... Los coches eléctricos y tal. Eso es. Sí, es una de las tertulias taberneras lo que hablan es que efectivamente que comenta que el coche eléctrico es muy sostenible hasta que tienes que deshacerte de esa batería enorme. Claro, cierto. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad ahí? Claro. Hay iniciativas. Sin embargo, el almacenamiento es importante energéticamente hablando, porque si tú generas durante el día, ¿cómo consumes por la noche? A nivel solar, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí se están trabajando también, por ejemplo, en materiales que sean, ¿no? Que capten esa energía y que puedan almacenar y que formen parte, que están integrados en la edificación. Entonces, bueno, ahí hay desarrollos, ¿no? Entonces, el almacenamiento es eso, es uno de los drivers claros. Y luego tenemos la parte de lo que sería la parte de gestión y control, es muy relevante también. Es decir, nosotros vamos a generar con diferentes fuentes, tenemos una demanda y cómo podemos ir jugando con inercias térmicas, con diferentes sistemas en función del precio de la energía, pues cuál activas, no activas. Entonces, bueno, la gestión, el control y la operación es muy importante. Y luego yo creo que aquí también el salto a las comunidades energéticas, que además ya habéis estado hablando previamente de esto, es muy importante también, porque el edificio solo pues puede más o menos ser autosostenible o puede ser autosuficiente, pero cuando generamos en exceso es interesante también cómo se puede combinar con usos diferentes del entorno, ¿no? O por ejemplo con una industria que es generadora de calor, pues cómo ese calor residual lo puede utilizar el entorno, ¿no? Pues que puede aportar para un district heating o saber un poco cómo podemos combinar diferentes usos, sobre todo pues eso para balancear de alguna forma las demandas energéticas también. Sí, no, es que me estaba acordando de las anteriores entrevistas que tuvimos sobre el tema de la... Yo me estaba acordando de un proyecto que ahora que estamos hablando de el aprovechamiento de la energía, ¿no? Realmente para que el edificio sea pues de energía positiva, que sea positivo en el consumo, de un proyecto que yo no sé si llegó a ver la luz, pero se dio mucho bombo en los medios. Era un proyecto de un matrimonio o pareja, ambos eran ingenieros y habían diseñado un dispositivo que con las heces pues generaban el gas y electricidad para una vivienda.
Entonces, metano. Sí. En principio ellos iban a hacer la prueba en una casa en Navarra con, creo que tenían 1 o 2 caballos. Entonces también aprovechaban los 2 caballos, claro, porque entre los 2 solos yo creo que no da mucho. Y entonces mi pregunta fue, claro, me hace muy bien porque todos los proyectos si os dais cuenta, de energías sostenibles, de placas y todo esto siempre se presentan en viviendas unifamiliares con un jardín maravilloso, ¿no? Y un día soleado. Pero claro, eso cómo lo traduces a un área urbana con edificios más o menos altos, etcétera, y sin espacio para poner placas o tal. Es que entonces, claro, la pregunta decía, pero un edificio alto, todos van al baño. Entonces, entre todos pueden generar, por lo menos para mover el ascensor. Le preguntaba eso, ¿no? Y me decía que sí, estaba totalmente convencida, sobre todo ella, en que en un futuro podían poner ese sistema en edificios. Te digo, pues si queréis aprovecharlo como proyecto Tecnalia. Pues una idea. Ahí lo dejamos. Eso es, ahí no tenemos investigación abierta. No se supo nada más de ellos, ¿eh? No sé si se han perdido en el monte o qué ha pasado, los caballos escaparon, o yo qué sé. Pues ya se han hecho pruebas de esas, ¿no? Sí, pero yo creo que a gran escala y más bien pues para reforzar alguna granja o lo que sea a nivel de luz o... Sí, el problema de las ciudades es ese, ¿no? Que al final, claro, tenemos edificios muy altos, pero realmente sus superficies de captación y demás para solar o para eólico tal son muy pequeñas. Entonces, claro, el problema de las ciudades es que el material juega un papel importante ahí. Es decir, vamos a hacer esos, porque no habéis oído siempre esos cristales, las ventanas que generan electricidad. La baldosa que genera electricidad. Claro. Tienes fachadas, tienes tejas curvas que llevan incorporadas el sistema de captación solar. Sí, hay un montón de soluciones. Yo creo que se pueden integrar ya en lo que sería la edificación. Sí, estás hablando de los vidrios con fotovoltaica integrada, los hay. ¿Vosotros tenéis? Sí. ¿En Tecnalia tenéis? Sí. Estuve yo viendo un día, yo viendo los vidrios aquellos. Sí, en el edificio de Donostia. Bueno, aprovechamos nuestros edificios también para poder experimentar, ¿no? Y probar y testear soluciones. Sí. Digitalización. Sí, bueno, antes estábamos comentando un poco, ¿no? La importancia de la digitalización un poco para el futuro, un poco de los entornos urbanos, porque antes cuando le hemos preguntaba a Maider un poco por el tema de los entornos urbanos y hacia dónde va un poco las propuestas y tal, sobre todo hemos hablado de la digitalización, ¿no? De la importancia. Sí, la digitalización yo creo que nos va a permitir hacer cosas que quizás antes no podíamos hacer. Claro. O sea, el hecho de poder acceder a datos de forma mucho más fácil que antes, ¿no? La sensórica pues ha bajado el precio también y bueno, pues ahora mismo tenemos otros desarrollos, ¿no? El almacenamiento de los datos también, ¿no? En la nube. Eso pues bueno, pues ha habido unas evoluciones que nos han permitido poder ir avanzando en diferentes tecnologías que las vamos implementando poco a poco, ¿no? La capacidad de computación, la computación cuántica, la ciberseguridad, o sea, hay un montón de drivers, ¿no? Desde el punto de vista digital que bueno, y de tecnologías que nos van a ayudar a dar respuesta, yo creo que al sector, sí, claramente, tanto desde la escala urbana, diríamos, desde lo que es un diagnóstico y una predicción de cómo se puede comportar y cómo podemos introducir diferentes tecnologías y simularlas también, el impacto que estas pueden tener, hasta lo que sería la edificación, o sea, los edificios inteligentes. Ahora se está midiendo en Europa también el Smart Indicator, o sea, que realmente es cómo de inteligente es el edificio, ¿no? Y bueno, va a haber los gemelos digitales, o sea, se está viendo, ¿no? que puede ser un ámbito de oportunidad para mejorar, sobre todo yo creo que la productividad del sector en el que estamos. O sea, que aquellas constructoras que apuesten por la digitalización, entiendo que de cara un poco a futuro irán un poco un paso por delante, ¿no? Es decir, aquellos promotores o aquellas comunidades que decidan hacer algún tipo de intervención, que apuesten por empresas que estén un poquito más avanzadas en el área de digitalización, entiendo que para ellos será más beneficioso, tanto para el proceso de la obra como luego para ellos como usuarios del edificio. Sí. A ver, yo entiendo que sí. Es lógico pensar que es así, lo que no es fácil porque bueno, pues yo creo que estamos en un sector que es complejo, que hay un montón de agentes y esto lo estamos viendo, ¿no? Que es difícil, ¿no? O sea, la entrada de la digitalización.
pero yo creo que sin duda va a ser una mejora sustancial para todos los actores, ¿no? O sea, desde una promotora para los diseños y para poder trasladarlo de una forma más amigable a lo que serían los usuarios finales o los compradores del producto, el diseñador o el arquitecto, el ingeniero, o sea, que decir, el poder compartir, hablábamos del BIM, ¿no? O sea, tener esos modelos digitales compartidos en los que no tengas que redibujar 250 veces lo mismo, pues bueno, pues puede ser. Y luego desde el punto de vista de la ejecución también lo que es cierto es que no está llegando todavía, o sea que está costando muchísimo la implementación. Sabemos que las herramientas digitales tienen un precio, tenemos un entorno también de pymes y micropymes que implica pues inversiones importantes, no solo en el software sino también pues en recursos personales, ¿no? Hay que formarse también en ello. Entonces, bueno, pero sin duda, o sea, yo creo que sí que va a beneficiar en lo que sería, pues eso, en rehabilitación, por ejemplo, en la toma de datos, tener una toma de datos mucho más precisa. Eso te va a eliminar errores, te va a eliminar desvíos, vas a reducir tiempos, porque al final no vas a tener tantos imprevistos en la fase de obra. Y luego, bueno, pues tenerlo ya en formato digital, pues te va a permitir también introducir los cambios de forma más eficiente, hacer los cálculos energéticos, por ejemplo, y luego pues el vecino al final tendrá su modelo. Ahora tienes el libro del edificio, si lo tienes, está en un armario, pero bueno, pues si lo tienes ya, si lo tiene la gente en formato digital y esa información es accesible, es amigable para acceder a ella, o sea, que decir, no está en DWG o en BC3, sino que está en un código que pueda entender el ciudadano, pues bueno, pues siempre será bueno. Oye, háblanos de proyectos dentro de ese ecosistema urbano del que estamos hablando, ¿no? Que tanto evoluciona y además como la construcción en él juega su papel importante. Háblanos de esos proyectos que ya tenéis en marcha y que son además internacionales, muchos de ellos. Sí, trabajamos mucho con aquí a nivel local y a nivel europeo también principalmente. Pues un poco al hilo de lo que está hablando ahora mismo en el ámbito de la rehabilitación, por ejemplo, y con algunas empresas del entorno muy próximas, estamos desarrollando, por ejemplo, una herramienta que, bueno, pues a partir de datos del catastro, pues hace un levantamiento como muy ágil y muy rápido en BIM de lo que sería el edificio, y además está vinculado luego con una herramienta de cálculo energético y de presupuesto, ¿no? Y nos permite de alguna forma, de una forma muy ágil y muy sencilla para las constructoras y proveedores de materiales, pues tener una oferta para los usuarios de diferentes escenarios. Oye, con esta solución pasa esto, con esta esto, este es el beneficio, este es el coste, y bueno, y la calificación energética a la que podríamos llegar es esta o esta otra, ¿no? Y además, bueno, pues te hace también o recoge lo que serían las ayudas que están en el momento. Entonces, bueno, pues con una aproximación mucho más ágil y mucho más rápida se puede dar respuesta a, bueno, pues a vecinos, a ciudadanos. Y bueno, en esta línea estamos trabajando. Tenemos algún proyecto también europeo, pues en torno, hablábamos antes de la madera, Basajaun es el acrónimo que tiene, y así se le conoce en Europa, y bueno, que se puede ver en la página web también. Y aquí, bueno, pues lo que estamos haciendo es trabajar en todo el ciclo de la madera, ver un poco cómo podemos aprovechar al máximo cada uno de las partes, ¿no? Hay desperdicios, pues bueno, pues cómo lo podemos reutilizar para tratamientos, para lo que fuera, ¿no? Y luego, bueno, con un vector transversal como es la digitalización, que es muy importante en todo esto. Y bueno, sí, tenemos un montón de proyectos en esta línea, en los que combinamos siempre propuestas que den respuesta a lo que sería la transición energética, climática y urbana, y luego, por otro lado, lo que sería la digitalización como ayuda, ¿no? Y bueno, pues buscando siempre esa mejora de la productividad, de la calidad del producto, de la eficiencia. Y aparte, estabas comentando ahora el proyecto Basajaun. Sí. Aparte, en el ámbito de la madera, ¿estáis trabajando en algún otro proyecto así de ámbito internacional, a nivel europeo? Están trabajando sobre todo los compañeros nuestros de producto y materiales. Entonces, sí, en torno a la madera sí trabajamos tanto en productos para lo que sería el tratamiento de la madera, como la utilización de la madera en diferentes, bueno, pues eso, para diferentes aplicaciones. Si hemos hecho algún otro proyecto de referencia con alguna empresa también del entorno de aquí de la madera, en paneles prefabricados para rehabilitación, integrando instalaciones, no instalaciones de generación
generación, sino cuando nosotros abordamos la rehabilitación, y lo sabes bien, cuando abordamos la rehabilitación de una edificación, al final tenemos un montón de instalaciones por la fachada. Sí. Y luego, aparte, tenemos que introducir nuevas instalaciones, como la ventilación. Entonces, esto no es fácil. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado algunas soluciones industrializadas, algunas en madera, otras en otros productos, que integran estas instalaciones, y bueno, son un sistema pues de plug and play, ¿no? Y así lo colocas. Y en este caso era un proyecto europeo muy interesante, porque además trabajamos desde la fase de captación de la información en toda la digitalización, la 9 puntos y cómo procesar eso, para luego poder hacer un diseño mucho más modular y lanzarlo también a la línea de fabricación de CNC, de corte de producto, hasta llegar a lo que es la fábrica, ¿no? En lo que sería toda la automatización. Y estabas comentando la madera para fachada, para fachada, para exterior. Sí, curioso. A ver, aquí con lo que ha costado que entre el pladur, como para decirle al vecino que le vas a poner madera en la fachada, porque todavía hay gente reacia con el pladur para el interior, porque dice que con eso no se puede hacer una pared como Dios manda. Pues imagínate ya si le dices a alguien que le vas a poner madera. Que luego viene ahí el segundo reto que más de una vez hemos comentado. El mantenimiento de esa madera. No, digo ya un poco a las personas, un poco la concienciación, ¿no? Y la educación un poco, porque parece que aquí, si no es hormigón ni ladrillo, lo demás no es construcción. Sí, cierto, sí, totalmente de acuerdo, y es así. Vas al norte de Europa y la madera está súper extendida, sí. Pero aquí es cierto que culturalmente cuesta mucho, o sea, no es un producto fácil de colocar al exterior. Y hay proyectos ya con estructura de madera, en Hondarribia, me parece, por ejemplo, sí. Hace poco, o sea, que hay proyectos que la madera está... Sí, en Cataluña, por ejemplo, se está extendiendo mucho. Francia, si no me confundo, creo que el 30% de las construcciones van a tener que ser con madera, o sea, quiero decir que hay en otras ciudades, otros territorios, otras regiones, sí que se está impulsando y tiene una buena acogida, pero sí que es cierto que aquí, y además con el entorno que tenemos, pues no, somos de ladrillo, somos de fachada ventilada, sí. somos de otro perfil, ¿no? Sí, cuanto más duro y más pese... Eso pensamos, sí, o la sensación que nos da, ¿no? Sí. Dice Borja, cuanto más duro esté, parece que eso aguanta más, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que el tema del mantenimiento, yo creo que también lo tenemos como interiorizado, ¿no? Algo que sea muy durable, ¿no? Sí, que no tengamos que mantener, que no tenga ni que pintar. Entonces el ladrillo, ¿no? La madera la gente asocia a la madera, pues un material que vas a tener que lijar, que vas a tener que barnizar, cuando la tecnología ha avanzado mucho y ya no hay por qué hacerle un mantenimiento salvo limpiar. Pero sí que es verdad que todavía tenemos esa cosa de que todas las maderas hay que lijarlas, hay que barnizarlas, que el sol las va a quemar, que la lluvia las va a estropear. Y no ocurre eso, o sea, quiere decir que las maderas ya tienen tratamientos que te permiten, ¿no? Eso, la tecnología ha avanzado lo suficiente y bueno, pues sí que envejece, se queda gris, ¿no? Y a la gente lo que pasa es que no lo vemos como viejo, ¿no? Sí, y no queremos, no nos parece que sea el estado natural, entonces pues sí, es cierto, sí. Para ir acabando, Maider, y como hablamos de rehabilitación y estamos hablando de rehabilitación, y para poner los pies un poquito en el suelo, en una comunidad de vecinos, ¿qué les dirías a esa comunidad o qué beneficios aporta el hecho de que esa comunidad aborde la rehabilitación del edificio con una empresa innovadora, digitalizada, frente a una empresa de rehabilitación clásica? Claro, que otra cosa es cómo distinguimos una de otra, ¿no? Ya, a ver si es complicado, eso es complicado. A ver, yo creo que una empresa innovadora ya tiene como ganas de avanzar, ¿no? Y tiene ya como un reto de hacer mejor y de hacer diferente y mejor lo que está haciendo, con lo cual yo creo que eso ya es un plus. Yo creo que aquí hay dos ámbitos, ¿no? O sea, si la empresa, o sea, la comunidad de vecinos, ¿por qué elige una o a otra? Creo que las herramientas digitales nos pueden ayudar a dar una mayor seguridad, a una mayor certeza, lo que hablábamos, una menor incertidumbre en lo que sería luego el desarrollo. Y luego, sobre todo, de cara un poco también a los cálculos energéticos y demás, que hay veces que dices, bueno, pues pones 5 o 6, pero ¿y por qué, no? O sea, vamos a ver. Entonces, es una manera, de alguna forma, de objetivar
¿no? La información y bueno, yo creo que te da como otra seguridad, pero bueno, esto es algo que cada uno decide, ¿no? Sí. Bueno, Maider, como siempre a todos nuestros invitados e invitadas les hacemos un pequeño obsequio. No sé el material exacto cuál puede ser, podéis investigarlo, pero desde luego que te va a venir bien en el despacho para que te tomes ahí pues tu té, tu café, el agua, lo que quieras mientras investigáis con materiales como ese. Fenomenal, es que ricasco, es que ricasco. Y a los que nos estáis escuchando o viendo, simplemente deciros que podéis sumaros a nuestra iniciativa y participar, puesto que si tienes información que contarnos o quieres dar a conocer algo, pues mándanos tu información a través de la página web rehabilitaconexito.com y nosotros encantados de hacer eco a todas tus noticias. ¿Que quieres además también patrocinar el video podcast o la página web? No te preocupes, que para eso tenemos también un departamento de publicidad, así que nos podemos poner en contacto contigo para que apoyes nuestro proyecto y sobre todo, es muy importante, súmate a nuestro boletín o el newsletter, como se dice en inglés, para poder estar al día de toda la actividad que nosotros tenemos. Maider Arzola, gracias. Es que ricasco. Y hasta la próxima. Es que ricasco a vosotros. Muy bien. Gracias. Un placer.